Muy bien, chicos. Bueno, voy a compartir la ficha, ¿sí? Que tenemos aquí. Como ustedes observarán, aquí tenemos lo que vamos a ver es el movimiento parabólico, ¿no? Les voy a explicar en qué consiste el movimiento parabólico, la deducción de las fórmulas, ¿sí? Vamos a ver esa deducción de las fórmulas. Un ejercicio aplicando las fórmulas y obviamente la tarea, ¿no? Que van a realizar un resumen de las ecuaciones y obviamente resolver un ejercicio, ¿no? Similar al que está propuesto en la ficha. Así que pongan mucha atención, chicos. Voy a dar inicio a la explicación, al refuerzo de este tema que vamos a tratar en esta semana, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Sí, vamos. Déjenme compartir. Por favor, me confirman si ya se ve. Déjenme compartir. Déjenme a ver. ¿Dónde tengo acá? A ver, vamos a ver dónde tengo. ¿Dónde tengo? Se me fue. A ver, si me esperan un momentito, por favor. Se me acaba de perder la aplicación. A ver, veamos. Tengo aquí, tengo este. Este no me interesa, este tampoco me interesa. A ver, espérame un momentito. Listo, aquí tengo. Ya, vamos a dar inicio, ¿no? Entonces, ¿me confirman, por favor, si ya se observa? ¿Sí se observa, por favor? Sí, listo. Ya, muchas gracias. Entonces, miren, aquí vamos a ver una simulación acerca de lo que es el movimiento parabólico o el movimiento en dos dimensiones. Es decir, aquí vamos a tener un movimiento, ojo, en la dimensión, en el eje X y obviamente en el eje Y. Por eso se llama el movimiento en dos dimensiones, ¿sí? De una partícula, ¿sí? Que sale, siempre va a salir con una velocidad inicial. Siempre voy a tener una velocidad inicial y un ángulo de tiro. Ustedes van a observar en esta gráfica, ¿sí? El alcance máximo en el eje de X y en el eje Y voy a alcanzar una altura máxima, ¿sí? Van a ver cómo las componentes, tanto del eje X como del eje Y, al transcurso del tiempo, vamos a ver cuánta. Miren, voy a hacer una simulación. Si yo le bajo el grado, miren lo que pasa, el alcance va a ser máximo, ¿sí ven? ¿Sí ven cómo va cambiando el grado? Estoy cambiando el grado. Miren. Ahí tengo el grado. ¿Sí? Miren, en cambio, si el grado sube, es mayor el grado, el ángulo de tiro. ¿Sí? El ángulo de tiro, el alcance es menor. Observen. ¿Sí? Mientras el ángulo, voy a tener un ángulo, miren ahí. ¿Sí? Voy a tener un alcance mayor. Miren, todo depende del ángulo de tiro. Si el ángulo de tiro es mayor, pues el alcance es menor. Y por favor, desconecten los micrófonos. ¿Sí? Entonces, miren ahí. Ahí tenemos, ¿no? Que tienen bien el ángulo de tiro. ¿Sí? El ángulo de tiro y las componentes en X y las componentes de la velocidad inicial. Si no existe velocidad inicial, no va a existir movimiento parabólico. Ahora, voy a desplazar. Por favor, desconecten los micrófonos, por favor, chicos, que pues, se puedan escuchar. Tengan la bondad de apagar los micrófonos.
Listo. Entonces, voy a dar la simulación. Observe. Si el ángulo de tiro, ¿no es cierto? Estamos ya hablando. Miren. Miren qué pasa con las componentes mientras va avanzando. Sí, el tiempo, miren. ¿Qué pasó? Que no simula. A ver, refresquemos la página porque no quiere simular. Ya, ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, miren, mientras va avanzando, miren, ¿sí? Miren las componentes en X y en Y, ¿sí? Ojo, miren las componentes en X y en Y. Miren, mientras el tiempo sigue avanzando, la velocidad en Y va disminuyendo hasta que la velocidad alcanza su máxima altura, ¿sí? Desaparece la velocidad en Y, pero la velocidad en X permanece constante. Y obviamente hay otro tiempo en la cual el eje, el proyectil va a caer ya por gravedad. Por eso la velocidad en Y es negativa. Y ustedes ven que la velocidad en X es constante. Miren la velocidad en X. Es constante en cualquier punto del movimiento. Miren, fíjense en este, en X. Solo en este, en la velocidad en X. ¿Sí? Esa velocidad en X, miren, es constante hasta llegar al máximo alcance. Miren. ¿Sí? Miren, observen. Llega un punto en que desaparece, cuando llego a la altura máxima, desaparece lo que es la velocidad en Y, pero la velocidad en X es constante. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a deducir las fórmulas. ¿Sí? Ya una vez que entendieron ustedes el movimiento parabólico. Alcance máximo en eje X, altura máxima en el eje Y. La descomposición de la velocidad en X y la descomposición en Y. La velocidad en Y desaparece cuando llego a mi punto más alto. Desaparece la velocidad en Y, es igual a 0. ¿Sí? Con esta aclaratoria voy a dar inicio, ¿sí?, a la deducción de las fórmulas. ¿Sí? Entonces, me confirman si observan, por favor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Observan? Sí, licenciado. Ya, Sí, entonces, listen. yo parto de este punto, ¿no? Digamos que el movimiento parabólico, esta partícula, y esta sale con, permítame, se me va, ya. Esta sale con una componente, una velocidad inicial. Y obviamente esta tiene componentes en X, como observamos el gráfico, y obviamente tiene sus componentes en Y. Así estaba, ¿no? Entonces aquí voy a deducir. Esta velocidad inicial con su ángulo de tiro, ¿sí? Me da lo que son las descomposiciones de esta velocidad. Me da la descomposición en la velocidad en X y la velocidad inicial en Y, ¿sí? Ojo, aquí como dije que la velocidad en X, la aceleración es constante, es decir, aquí se mueve con mRV. Es decir que la velocidad inicial en X va a ser a la velocidad final en X, es decir, es constante cuando la aceleración es 0. Aquí tengo mi primera fórmula. ¿Sí? ¿Cómo calculo, cómo descompongo la velocidad inicial en X? Entonces, la velocidad inicial en X, partiendo de las funciones trigonométricas, yo tengo que
la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, ¿sí? Coseno del ángulo. Tengo la ecuación de la velocidad inicial en X, la descomposición. Y la velocidad inicial en Y, B o Y, es igual, en cambio, a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y tengo ya la velocidad en Y. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Esto es la descomposición de las velocidades, tanto en el eje de las X o el movimiento horizontal y en el eje de las Y, que es el movimiento vertical. ¿Sí? Ojo, que en el movimiento de las X, la velocidad es constante porque la aceleración es 0. ¿Sí? Sigamos deduciendo las fórmulas. Verán que ya tengo dos fórmulas, ¿no? Entonces vamos a calcular la distancia horizontal. ¿Sí? Para la distancia horizontal o el alcance máximo, es decir, toda esta trayectoria que da el alcance máximo en el eje de X, esto es el alcance en X, ¿no? Y partiendo de las ecuaciones, ¿no? Que dice que la velocidad del MRU, la velocidad es igual a el espacio sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces yo tengo, despejando el espacio, X va a ser igual a la velocidad, obviamente, en X por el tiempo. Pero yo tengo una primicia que la velocidad en X en el horizontal es a la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces tengo que el alcance va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? Coseno del ángulo por el tiempo. Y tengo ya la otra fórmula para alcanzar o para calcular el alcance en eje X. En cualquier tiempo, ¿no? En un tiempo dado. ¿Sí? Tengo para calcular el alcance en X en un tiempo dado. ¿Sí? Seguimos, por favor. ¿Sí? Miren, estamos deduciendo las fórmulas, ¿no? Ahora vamos a calcular la altura en cualquier tiempo. Entonces, parto yo de la ecuación de la altura. Ojo, voy aquí a explicar la altura. ¿Sí? La altura le voy a con la letra H. Yo digo que la altura es igual a la velocidad inicial. En este caso, estoy hablando en el eje vertical. B o Y por T, por el tiempo. ¿Sí? Menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ese es en lo que es el movimiento vertical, en el ascenso y descenso de los cuerpos, caída libre. Pero como ustedes saben que está hasta alcanzar yo mi altura máxima, la gravedad es negativa, está subiendo. Por eso se considera la gravedad negativa. Despejando, ¿sí? O reemplazando lo que quiere decir B o Y. B o Y yo tengo que es velocidad inicial, seno del ángulo, entonces tengo la otra fórmula. En cualquier tiempo. Velocidad inicial, seno del ángulo, multiplicado por el tiempo, menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y tengo ya la otra ecuación. Miren cómo vamos sacando las ecuaciones, cómo se va deduciendo las ecuaciones, ¿no? Y simplemente tengo que yo considerar esto para la resolución de ejercicios. A ver, ¿qué ecuación tengo que yo aplicar? Ahí está ya el ejercicio resuelto y obviamente están aplicadas las fórmulas, ¿no? Para que no se pierda. Listo, entonces vamos ahora, vamos a ver lo que es la rapidez en vertical. ¿Sí?
La rapidez vertical o en el eje de las Y. Igualmente, parto de lo que es el ascenso de los cuerpos, que digo que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, como estoy subiendo, menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Obviamente, reemplazando lo que es B o Y, tengo que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Y tengo ya otra ecuación. ¿Sí? Esta es la velocidad en vertical, porque es en Y. ¿Sí? Ahora la velocidad resultante. Aplico Pitágoras. ¿Sí? ¿Cómo aplico yo Pitágoras? Que digo que la velocidad resultante, o sea, me refiero a esta. A esta, la velocidad resultante. ¿Sí? En cualquier tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que la velocidad resultante no es más que la raíz cuadrada de la velocidad en X, velocidad inicial en X, al cuadrado, más la velocidad en Y, en cualquier tiempo, al cuadrado. ¿Sí? Y ya tengo yo la velocidad resultante. ¿Sí? Miren, ya tengo otra ecuación para la velocidad resultante. Ahora voy a sacar lo que es la velocidad total. ¿Sí? Bueno, la velocidad total, luego veremos en el otro, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo que es la altura máxima. ¿Sí? ¿De dónde parto la altura máxima? ¿Sí? La altura máxima parto de la ecuación del MRV, que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos, en este caso estoy subiendo, 2 gravedades altura. ¿Sí? Como saben ustedes que la velocidad en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y, obviamente que estamos hablando en el ascenso, menos 2 gravedades, y obviamente vamos a ver la altura máxima. Pero como ya les expliqué en la gráfica, la velocidad en Y se hace 0. Entonces solamente me queda despejando, me va a quedar que esto como está restando pasaría a sumar 2 gravedades, altura máxima, es igual a la velocidad en Y al cuadrado. Despejo la altura máxima. Y me va a quedar el resultado como B o Y, velocidad inicial en Y al cuadrado, sobre 2 gravedades. ¿Pero a qué equivale B o Y? Ustedes saben que B o Y es igual a la velocidad inicial seno del ángulo al cuadrado sobre 2 gravedades. ¿Sí? Obviamente aplicando la propiedad de las potencias, obviamente vamos a tener que la altura máxima es una deducción de la fórmula nomás, ¿no? No es más. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2 gravedades. Y listo, y tengo para la altura máxima. Ahora vamos a calcular lo que es el tiempo, ¿sí? El tiempo de alcance, es decir, hasta alcanzar la altura máxima. Entonces, para ello, obviamente partimos de la velocidad en Y,
que es igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La misma deducción, como V y Y para alcanzar la altura máxima es 0, ¿sí? Entonces, esta restando pasaría a sumar. Es igual a la velocidad en Y. Entonces, el tiempo de alcance, es decir, hasta alcanzar la altura máxima, va a ser igual a V o Y sobre la gravedad. Pero ustedes saben que el V o Y va a ser igual a la velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Y tengo el tiempo de alcance. El tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de alcance. Es decir, para sacar el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo que se representa es igual a 2 veces el tiempo de alcance. ¿Por qué razón? Les explico. Sale y se divide en 2. Entonces, este es el tiempo de alcance y obviamente la mitad del mismo tiempo que se demora en caer. Entonces, es 2 veces el tiempo de alcance. Es decir, todo esto es el tiempo de vuelo en el que permanece en el aire. ¿Sí? Entonces, tengo 2 veces el tiempo de alcance. Entonces, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 que multiplica a V velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. Y listo. Y tengo ya la ecuación del tiempo de vuelo. ¿Sí? El alcance máximo. ¿Sí? El alcance máximo. ¿Sí? Yo tengo que, partiendo del mismo, ¿no? Para sacar el alcance máximo, es decir, X max. Es decir, la distancia en el eje X. Decimos que es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, porque es el tiempo que se demora, ¿no es cierto? El tiempo de vuelo es el tiempo que está en el aire. Entonces vamos a reemplazar todo esto, ¿no? Entonces X max, o el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿sí? La ecuación. Ahora, saco el factor, multiplico, ¿no? X max va a ser igual velocidad inicial por velocidad inicial, es velocidad inicial al cuadrado. Entonces tengo 2 velocidad inicial al cuadrado seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad. Pero ojo, este seno, coseno, hay una identidad trigonométrica que dice que es igual al seno doble del ángulo. Es una identidad trigonométrica. En la cual entonces me quedaría, por último, me quedaría que X max, o el alcance máximo, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Seno doble del ángulo, ¿sí? Seno doble del ángulo sobre la gravedad. Pues aquí tengo ya lo que es la fórmula del alcance máximo. Es decir, para que me entiendan la identidad trigonométrica, seno doble del ángulo es igual a 2
seno del ángulo por coseno del ángulo. Pero ¿dónde está este 2? Este 2 está aquí. Por el seno, como es multiplicación, es decir, todo esto se transforma en esto. Y tengo ya la ecuación del alcance máximo. Hasta aquí son las ecuaciones en las que vamos a trabajar. Y está propuesta el ejercicio. Miren, pues voy a explicar el ejercicio similar al que tenemos, ¿no? ¿Me confirman si ya se ve? ¿Me confirman si ya se ve, chicos? ¿Sí? Listen. Listo, ahí dice. Un jugador de fútbol americano patea un balón con una velocidad de 30 metros sobre segundos. Esa velocidad es la velocidad inicial. Y este mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Calcule la altura, el alcance, el tiempo que permanece en el aire, es decir, el tiempo de vuelo. Entonces, la altura yo aplico la fórmula que ya les di, que la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo sobre 2 gravedades. Reemplazo. ¿A qué velocidad va? 30 metros sobre segundos al cuadrado, seno cuadrado de 48 grados. ¿Sí? ¿Cómo saco yo el seno cuadrado de 48 grados? Primero saco en la calculadora el seno de 48 y eso le elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí, jóvenes. Listen, ¿puede volver a repetir la pregunta? Ya, verán. Para sacar el cuadrado de un ángulo, primero sacan en la calculadora seno de 48 y eso le elevan al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí está entendido o les explico con la calculadora? ¿Sí está entendido, chicos? Sí, Listen. Ya, si no, esperen, ya voy a poner la calculadora para que me entiendan. Porque sí es necesario tener la calculadora, ¿no? Ya tengo mi calculadora en la pantalla. Ya, entonces ya les explico eso. Entonces voy explicando. Para calcular el alcance, o sea, X o R es velocidad inicial al cuadrado 2 seno del ángulo, igual aquí. Primero multiplico 48 por 2 y le saco el seno. ¿Sí? Y le divido para eso. ¿Ya? Y el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de alcance. Simplemente miren, solo reemplazo que la gravedad 9.8 al cuadrado y me sale. Y así mismo está propuesto el ejercicio. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces voy a explicarles cómo aplico yo con la calculadora, ¿no? ¿Me confirman si ya se ve la calculadora? Sí, Listen. Ya, entonces digo que primero saquen el seno de 48. Y eso le elevo al cuadrado. Y ya tengo, ¿sí? Lo que es en cambio para el doble. Primero multiplico 48 por 2, o a su vez, directo. Seno de 48 por 2. Cierro y saco. Y ya tengo. ¿Sí? De esa manera, ¿sí está entendido cómo sacar el ángulo doble y el seno al cuadrado? ¿Está entendido? Sí, Listen. Ya, chicos, eso nomás es todo. Muchas gracias por su atención. El video va a estar grabado y ya les enviaré el link para que puedan observar el video más detenidamente
y obviamente anotando y sacando lo que se les dio en esta clase. Les agradezco, chicos, por su participación. En este instante me voy a conectar a la capacitación del Ministerio de Educación. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen.